y podéis ver, pues claro, una zona de caducifolio, una zona montana de hayedos y abedulares en azul, la zona de las coníferas de alta montaña, en amarillo todo lo mediterráneo, los de las zonas de transición rayado y en amarillo puro lo mediterráneo, y en ese verde clarito las zonas de transición, ¿no? Justo empezamos por uno de los pocos tipos de bosques que, bueno, que no de un modo muy claro, pero que en general siempre se había aceptado que no eran dominados por una sola especie, aunque había algunos autores que tenían tendencia a decir que la clímax, ¿no? lo óptimo de las regiones, los robledales, las carballeras de Kerku-Rogo, ¿no? Pero bueno, siempre ha habido una tendencia a reconocer la existencia de bosques mixtos atlánticos de caducifolios de alta diversidad, ¿no? Enseguida nos sale fácil una decena, y si se hila muy fino, hasta una veintena de especies de árboles se pueden llegar a encontrar en estos bosques, ¿no? Especialmente, pues no sé, el aliso, los fresnos, los tilos, los arces, los robles, por supuesto, Kerku-Rogo y Quercus petrea, a menudo, el castaño, igual podéis decir más a los primeros cervales. Bueno, si empezamos, para llegar a Vete hay que estrujarse un poco más el cerebro, pero ¿qué me interesa decir? Pues que esto casi no hemos dejado nada de este tipo de bosques en la península ibérica, o no habíamos, mejor vamos a decirlo en pasado, no habíamos dejado prácticamente nada. Si os ponéis a pensar, un buen bosque mixto, yo lo he pensado muchas veces, no encontraba, y cuando los encuentras suelen ser peculiares, suelen estar en desfiladeros, en el nacedero del Pudeberra, por ejemplo, que es así famoso, no sé, el desfiladero de los Bellos, tal. Pero eso probablemente no es lo típico, eso es lo inaccesible, que es donde se han conservado a veces algunos de estos bosques. Casi no sabemos cómo. Lo que vemos son prados de siega y lindes que tienen estos árboles, y a partir de esos árboles deducimos que la orla cantábrica estaría llena de estos bosques mixtos, ¿no? También habría que decir que yo creo que actualmente se están recuperando de un modo muy evidente este tipo de bosques mixtos en Cantabria y en Asturias, porque la presión ganadera sobre los pastos se ha reducido bastante en algunos sitios sí, en otros no, pero en donde se ha reducido la capacidad de recuperación de este tipo de vegetación que vive en sitios con mucha humedad, incluso con encharcamiento en el suelo, porque justo donde no hay encharcamientos en el suelo es donde predomina el robledal, principalmente. O sea que lo que es el bosque mixto, en el cual está presente el roble, y no he dicho el haya, pero el haya también puede estar, pues es justo, o sea, el roble puede predominar sobre todo en los sitios que tienen un poco de déficit hídrico, ¿no? Que no son los fondos de valle más ricos de... No, me enrollo demasiado, si no acabo. Entonces, también, si os habéis leído mientras tanto lo que pone ahí, a mí eso me parece muy interesante, y quedarse con esa idea, que la estrategia plano caducifolia en este momento no se justifica climáticamente en la orla cantábrica. Los modelos climáticos relacionados con especies dan laurisilva en la orla cantábrica. Hay unas condiciones climáticas en este momento que serían más lógicas. Esto ya lo dijo Walter, el famoso biofitogeógrafo alemán, ¿no? El de los biomas de Walter, que hemos puesto ahí los colorcitos y tal.
este Walter decía que las condiciones climáticas, porque era sobre todo fitoclimatólogo, ¿no? O sea, que las condiciones climáticas de la península ibérica, de la zona atlántica de la península ibérica, coincidían con bioma 5. El bioma 5 es el templado oceánico de las laurisilvas o de zonas tropicales, y yo estoy de acuerdo, y por eso, entonces, ¿por qué? Bueno, lo pone ahí, ¿por qué tenemos todo esto lleno de caducifolio? Pues por la última glaciación, porque la última glaciación sí que se encargó de cargarse a las laurisilvas que hubiera por esta zona, y entonces llegaron los caducifolios, los suplantaron, ¿no? Y ahora lo que pasa es que no hay repuesto, no hay... el laurel vive perfectamente en la orla cantábrica con la encina y tal, pero es casi el único que ha quedado. No ha quedado la riqueza de elementos de la laurisilva que... Por eso decía que me gustan los aspectos interpretativos, ¿no? Que esto no es solo decir lo que hay por allí, sino entender un poco cómo funciona. En general, la descriptiva se centró más bien en describir, como siempre estábamos obsesionados con las especies dominantes, pues en esta zona solíamos elegir al roble como al Quercus robur y al Quercus petrea. El Quercus robur en nuestro país, sobre todo, más cerca de la costa, y Quercus petrea más, como si dijéramos, en el piso montano o montano inferior, ¿no? Bueno, a veces hasta montano a secas, ¿no? Los robles estos, Quercus robur y Quercus petrea, está claro que pasaron ahí las glaciaciones cuaternarias, o sea que en nuestro país tuvieron lugares en los que esconderse de los fríos cuaternarios. Incluso llegaron a zonas mediterráneas, por ejemplo, a la Vera. Ahí tenemos Quercus robur, subespecie schemalensis, que le llamaron ahí en la garganta de Pedro Chate, al lado de Jaraízo, cerca de Jaraízo. Otro árbol que creo que justo se me ha olvidado citarlo justo al hablar de la riqueza del castaño. El castaño no puede uno olvidarle. Con el castaño ha pasado que, como es una especie frutal, empezamos a hablar de algunas especies que llamamos frutales, o que se han llamado frutales pues porque nos interesa mucho su fruto. O no solo su fruto, el término frutal no tiene que ser que sea comestible, sino que tenga algo que sea muy útil para la especie humana, ¿no? Como el corcho, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se le denominan especies frutales. Lo de la frutalización del bosque mediterráneo, un término de González Bernaldez, pues que bastante asentado y tal, pues se refiere a este tipo de cosas. Entonces, esas especies generalmente siempre hay problemas para interpretarlas bien, porque no se sabe de dónde proceden, porque como andamos comercializando con su fruto los humanos desde hace mucho tiempo, sobre todo en el caso del castaño, pues ya los romanos lo utilizaban para alimentar a sus ejércitos, porque tened en cuenta que no había patatas en esa época ni tomates, y entonces pues a la hora de comer, pues o bellotas o castaña, el fruto seco era básico para la energía de los ejércitos, tal. Entonces los castaños, los romanos plantaban mucho los castaños, está claro que las médulas y estas cosas, pues hay castañeras romanas. Entonces de ahí se ha pasado a una interpretación errónea de que el castaño era una especie introducida por los romanos en la península ibérica y tal. Eso los paleontólogos demostraron, pero hace mucho demostraron que no era así, que mucho antes de que vinieran los romanos había polen de castaño en muchos bosques de la península ibérica, en Cataluña, en la orla cantábrica, incluso en Aracena. O sea que el castaño está claro que es una especie autóctona de la península ibérica, pero es verdad que está, digamos,
manejada casi constantemente por el hombre. Es dificilísimo ver un bosque en el que digo, estos castaños seguro que son naturales, estos no los ha plantado nadie. Desde luego salen a veces en rocas y tal, ¿no? Pero cuesta. Y no digamos ya con el nogal todavía peor. Y el nogal pasa lo mismo, ¿eh? El nogal también es una especie autóctona de la península ibérica. Había nogales hace 8.000 años en yacimientos españoles, ¿no? O sea que es imposible que en ese momento se movieran los nogales de un lado para otro, o por lo menos eso entiendo yo. Pues otro caso más de este problema. En el caso del castaño, el tema se ha resuelto. He hecho mal en no poner en qué año, porque ahora me apetecía decirlo. Y no me acuerdo. Igual o sea, recientemente, la genética molecular, el estudio de ADN de distintas poblaciones, pues para algunas especies se ha ido poniendo de moda en los últimos, pues ponle ya 20 años o así, ¿no? Que estas cosas de filogeografía basada en genética molecular están proliferando, ¿no? Entonces, en el caso del castaño, se ha puesto de manifiesto que la península ibérica tiene una diversidad genética suficiente como para entender que es una especie propia de aquí, ¿no? Si veis, sobre todo por Extremadura y por el centro de España y por la zona del sur de Huelva y de Aracena, hay esos colorcitos amarillos que veis que son prácticamente exclusivos de la península ibérica. O sea que hay razas de castaño que tienen una genética que las hace propias o que hay que considerar como autóctonas. Como luego veremos, esto también ha pasado, bueno, ahora mismo lo vas a ver, con los hayedos. Seguimos en la región eurosiberiana. Un tipo de bosque típico del piso montano, ¿no? Que ocupa, sobre todo, con gran éxito, el piso montano. Un bosque muy singular, en el cual, como pone ahí, el 95% de la biomasa corresponde al árbol dominante. Aquí sí que está bien llamarle hayedo, porque es que el haya manda en los hayedos. Puede haber algún acebo, algunos tejos por allí escondidos, algún cerval, puede haber hasta algún ace, bueno, no vamos a... pero realmente el haya es el árbol dominante. Aquí sí que más del 80% de la biomasa total, vamos, o de la fracción de cabida cubierta, está claramente dominada por el haya. El haya se hace con el territorio, es un árbol súper competitivo, que compite por la luz y por los nutrientes y por el agua. O sea, y que deja a muy poco cortejo florístico capaz de vivir en estas zonas. Cuanto más mediterránea sea la zona, pues más competencia todavía, como pasa con el eucalipto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los eucaliptos de la orla cantábrica, por supuesto, el eucalipto no debía haberlo mencionado porque no es bosque autóctono, no se vaya a liar a alguien, en fin, pero en ese sentido tiene algunas cosas que le hacen un poco parecido a los eucaliptales, los hayedos, en la fortísima competencia que presenta. Ahí he intentado poner cuáles son sus principales rasgos autoecológicos. Es el árbol mejor, o son los bosques, digamos, mejor preparados para hacer fotosíntesis en condiciones de umbrosidad, de nieblas, de baja iluminación. O sea, es una máquina perfecta el haya, por eso ha tenido tanto éxito y es tan competitiva, porque emplea muy poca energía en echar las hojas. Son unas hojas que parecen de papel de fumar, ¿no? Si las habéis cogido a menudo, sobre todo en las
en las variedades más típicamente centroeuropeas, las de donde procede en Grecia o en Turquía son más consistentes, más esclerófilas las hojas, pero se ve que la evolución en el último periodo cuaternario, que es donde debió surgir esta especie Fagus silvática, en Rumanía o en Bulgaria, por ahí, por esa parte, como ahora veremos, pues fue justo echar unas hojitas que duren muy poco, que cuesten muy poco hacerlas y que sean, en ese sentido, no están nada protegidas, tienen muy poca capacidad de llevar el agua desde la base del tronco hasta arriba, por lo que necesitan humedad ambiental, porque si no se resecan con mucho. O sea, es un árbol perfecto, pero necesita unas condiciones súper buenas. Si le fallan, inmediatamente fracasa, ¿no? O sea, lo que pasa es que en ese sentido es como muchas cosas de esta sociedad en la que vivimos, me parece a mí, ¿no? O sea, que es algo como pensado para una determinada cuestión y con muy poca resiliencia, ¿no? Que ahora está de moda la palabra y tal, ¿no? O sea, no sé si me explico. Una cosa que yo leí hace poco, que de hecho el haya, por la extensión de sus ramas horizontales, cuando echa la hoja, la sombra que da es tal que las pocas plantas que están en el suelo tienen que aprovechar el poco tiempo que hay antes de que deje la hoja para hacer su ciclo y reproducirse. Totalmente de acuerdo. Incluso la mayor parte del cortejo florístico, los botánicos o tal, decimos que es prevernal, anterior al verano. O sea, la mayor parte de las plantas tienen un desarrollo, por eso tienen tanto éxito los geófitos, los que tienen energía bajo tierra, porque echan la planta rápidamente, por ejemplo los narcisos o todas estas flores vistosas, las anémones, tienen una energía subterránea que les permite florecer antes de que haya hecho la hoja. O sea que el éxito, el hayero tiene una floración que incluso se adelanta a que la hoja eche, el haya eche la hoja. O sea, su éxito es que con muy poca energía luminosa, pero si tiene agua ambiental principalmente, es la especie que genera un metabolismo más intenso, es la más eficaz de todas, mucho más que abedules, 4 o 5 veces más eficaz el metabolismo que los robledales. Pero ¿qué pasa? Que los robledales son capaces de sacar agua del suelo, el haya prácticamente no. O sea, entonces, en el momento en que no viven esos, que tiene un sistema vascular muy, muy defectuoso, como es, yo creo que es como el cuento de los 3 cerditos, ¿no? O sea, me parece recordar, ¿no? O sea, que hay un cerdito que hace su casa con paja de mala manera y tal, y luego pues cuando viene el lobo sopla o tal y se cae y eso, ¿no? Un poco, pues todo va muy bien, pero mientras las condiciones para las que está adaptadas sean perfectas, ¿no? Para otros sitios pues no sirve. Sobre los hayeros es imprescindible también comentar que en los años 80 una síntesis palinológica europea puso de manifiesto esa figurita que aparece ahí en la parte que pone 9000 a 1000, ¿no? Un poco analizando los estudios de polen de los principales yacimientos europeos, pues qué cantidad de polen de haya se veía en distintos momentos, ¿no? Entonces, pues da la impresión de que el haya se ha originado, pues como veis, en los Cárpatos o en los Balcanes, Cárpatos, más bien los Cárpatos, y luego se ha ido extendiendo hacia el oeste, como podéis ver, entrando en la península ibérica hace 3000 años. Esto efectivamente coincide con algunos resultados de la palinología
española, pero nosotros teníamos varios yacimientos a lo largo de la Cantábrica, en Gerona, incluso, no, sobre todo ahí, en Gerona y en la Cantábrica, en el País Vasco, con hayas desde hace 8.000 años, o sea, desde que se acabó la glaciación, o sea, que no se ajustaban a este modelo. Entonces, los italianos pasó lo mismo, hubo un congreso del haya a que fui, y los españoles llevamos un poco la idea de que, bueno, que eso sonaba muy bien, pues la verdad es que el hombre habían hecho una síntesis, estos ingleses habían hecho una síntesis bastante buena de yacimientos centroeuropeos, pero eran yacimientos europeos como muy importantes, pero había algunos que no cuadraban con este modelo. O sea que nosotros teníamos la convicción de que el Haya había resistido el último periodo glacial en nuestro país. O sea que hacía 8.000 años ya teníamos hayedos en algunos sitios. Y los italianos dijeron lo mismo. Los italianos tienen hayas en Sicilia, por ejemplo. El haya llegó hasta Sicilia a lo largo de los Apeninos, pues llegó hasta llegar más al sur todavía que en la península ibérica, ¿no? Entonces, eso se ha aclarado posteriormente, afortunadamente. Bueno, lo que pasa es que habían utilizado unos diagramas polínicos de sitios maravillosos europeos, pero no habían descendido a mirar sitios un poco más secundarios de las penínsulas mediterráneas. Y bueno, eso generó un poco de decir, pero bueno, el Haya pudo pasar los periodos glaciares en las penínsulas mediterráneas o no, ¿no? Y eso se ha aclarado pues más o menos en 2006, donde con lo del ADN, que últimamente está dando muchos resultados, pues se han estudiado un montón de poblaciones, bueno, tantas como esos puntitos que veis ahí, es un trabajo tremendo, ¿no? Y bueno, pues que vemos, pues que hay una alta diversidad genética y que el haya roja, esa que aparece ahí, número 1, que pone Alpes, Eslovenia, Croacia, el taxón más expansivo en el Holoceno, que hay un haya que se debió formar en los Cárpatos, más o menos en Rumanía, por ahí, que quizá tenga genes también con Fagus orientalis, que es el haya de Turquía y el haya de algunas zonas de Grecia, que es de donde parece que puede surgir este Fagus silvática. Y entonces ese haya, después de las glaciaciones, se encontró planchado o sea, completamente eliminado de bosques en territorio europeo y se expandió extraordinariamente bien de este hacia el oeste y llegó, como decían los ingleses, o sea que no es que lo de los ingleses estuviera mal, sino que llegó a la península ibérica. Veis que hay puntitos rojos también en la península ibérica, pues hace alrededor de unos 3.000 años, que es lo que también en muchos diagramas polínicos ibéricos se ve eso. Por ejemplo, en el que os he mostrado de Urbión, ahí el haya aparecía en los últimos 3.000 años. Bueno, pero fijaros esas hayas, esa raza de hayas amarillitas o esa raza de hayas verdes de Francia y una raza ibérica, que es la azul, o esa de Ostia, que aparece en los picos de Europa, o esa raza número 2 de los Alpes marítimos y de Beceite, que es otra cosa rara. O sea que mirad las de Sicilia y del sur de Italia, que son ese azul clarito y tal, y esos verdes más oscuros. Bueno, que hay un montón de razas de haya. Entonces, ¿cómo lo entendemos ahora? Pues como que el haya, digamos, exitosa, expansiva, esta nueva, creada después de la última glaciación, ha colonizado la mayor parte de Europa y ha llegado
a las penínsulas mediterráneas, han entrado a las penínsulas mediterráneas y muchas veces se ha hibridado, se ha mezclado con nuestras hayas. Es que esto son cosas que no se aprecian morfológicamente. Bueno, no se aprecian morfológicamente más que si se es un hacha, como un señor francés, Gossin, que vivía en los Pirineos y que publicó en un periódico local de por ahí un articulillo así de pasada, un fitogeógrafo francés que debía ser muy capaz de fijarse en las cosas, que publicó que en los Pirineos había 2 razas de haya y que veía que había unas hayas que tenían un periodo vegetativo más largo, que tenían las hojas un poco más duras, o sea, apreciaciones morfológicas pues que cayeron en saco roto. Yo las había recogido, pero luego cuando el artículo de genética molecular pues se ha visto que efectivamente ponían de manifiesto pues ese contacto entre 2 tipos de hayas que se estaban hibridando y que probablemente pues tiendan a desaparecer esos caracteres, porque igual que todas las fabáceas tienen una gran capacidad de hibridación, ¿no? Los abedulares pues son especies muy singulares, son especies muy pioneras. Siempre, si ha habido humedad, han sido los primeros bosques que aparecieron después de la glaciación, muy adaptables, muy austeros, muy capaces de vivir, como comentaban, en suelos de muy poco desarrollo, justo los suelos que quedan después de que los hielos se retiran, ¿no? Después de la glaciación, pues los suelos están prácticamente sin materia orgánica, han sido arrastrados. Entonces, son especies, pero tienen una cuestión también, que en esta sociedad que vivimos yo creo que hay que valorar bastante, y es que no son nada competitivos. O sea, en el momento que ven que aparecen otras especies en su ámbito territorial, pues prácticamente se retiran, desaparecen de la zona. No son muy longevos, ¿no? O sea, bueno, en algunos casos, pero generalmente no. Lo de la longevidad de las plantas es relativo, a nuestra escala sí serían longevos, o sea, 200, 300 años, pero sabéis que entre las plantas pues hay algunas que de 600 o 1000 o más de 1000. Hay 2 especies, sobre todo, bueno, la taxonomía es complicada, entonces ahora Flora Ibérica ha dejado Betula alba, que es un poco más peludo, que aparece aquí a la derecha, y Betula péndula, que aparece a la izquierda. De este Betula alba hay mucha bibliografía ibérica que le llamaban Betula celtibérica, ¿no? Y que consideraban que era un abedul típico de nuestro país y que estaría como confinado en el cuadrante noroeste. Los puntitos negros son de Betula celtibérica y los que aparecen huecos, esto de por aquí, la figura es antigua y no he sido capaz de ponerle colorcitos, pues son de Betula péndula, ¿no? O sea que eso sería lo que los botánicos españoles han llamado generalmente Betula celtibérica, ¿no? Que sería el abedul, digamos, mediterráneo, que probablemente haya especiado en nuestro país al quedarse aislado, metido a lo largo de diversos periodos glaciares cuaternarios en nuestro extremo noroccidental, ¿no? En cambio, Betula péndula, el que se extiende por la parte más oriental de la península, es el que, por eso he puesto la flecha por ahí, porque no salía, el que llega hasta el Rif en Marruecos, ¿no? Este Betula péndula, que es la especie, digamos, un poco expandida o presionada a ir hacia el sur durante algunos de los periodos glaciares. No sabemos en cuál llegaron aquí, pero debieron llegar en un periodo glaciar, ¿no? En este territorio de hayedos y de abedulares,
es donde tenemos la mayor presencia de acevedas y tejedas. También unos bosques difíciles de interpretar, con versiones muy distintas según unos autores y otros. La más clásica ha sido un poco considerarlos como indicadores, en ambos casos, de primitivos hayedos, pero yo creo que esa está equivocada. O sea, pero eso ha sido lo más clásico, un poco de los fitosociólogos, pues en los años entre los 50 y los 90, pues más o menos era el discurso clásico. O sea, pensar que donde había cebos y donde había tejos indicaban territorios que correspondían a antiguos hayedos. Esto, lo malo es que el acebo es muy difícil de encontrar, de identificar polen de acebo. O sea, que produce poco y no suele aparecer en los yacimientos. Y el tejo, pues parece que pasa una cosa un poco parecida, ¿no? El tejo sí se encuentra, pero donde más se ha encontrado ha sido una fase de tejedas importantes en la Sierra de la Estrella, ¿no? Entonces, y previa, sin lugar a dudas, a la expansión de los hayedos, o sea, hace 6.000 o 8.000 años o así, ¿no? O sea que yo tengo más la tendencia a pensar que en ambos casos son formaciones relictas, formaciones que pasaron con ciertas dificultades en distintos periodos en nuestro país cuaternario y que donde han quedado representan un poco algo previo a los hayedos, pero como coinciden con el hayedo en sus requerimientos, digamos, ecológicos, sobre todo de humedad, climáticos, tal, pues muchas veces el hayedo los invade o los rodea, pero como aguanta perfectamente la sombra del haya, el tejo, pues muchas veces podemos encontrar los tejos dentro de pinares pirenaicos, dentro de hayedos, o sea que... Y el acebo le pasa un poco lo mismo. La diferencia del acebo es que tiene buena prensa entre los ganaderos, mientras que el tejo la ha tenido muy mala. El tejo la ha tenido muy mala porque la hoja es venenosa para algunas, para parte de la ganadería, ¿no? Hay muchos que toleran comer un poco de tejo y tal, sin problemas, pero ha habido algunos momentos en que les ha dado por eliminar los tejos a los ganaderos en determinadas zonas. Actualmente, en cambio, las acevedas, que no he terminado de decirlo, las acevedas, como decía, tienen buena prensa entre los ganaderos porque son bosques muy cerrados, por ejemplo en la Cantábrica o en Soria o aquí mismo en Madrid, les parece, son buenos para que se guarezca el ganado cuando tienen problemas con la mosca, que les molesta mucho, pues hace más fresquito, debajo hay una sombra en los veranos muy fuerte, las acevedas son buenas para el ganado. Entonces, por ejemplo, en Puerto de Palombera, pues los ganaderos, digamos, que les gusta. Y son muy pioneras y en ambos casos pueden representar, cuando se abandona el exceso de presión ganadera sobre algunas zonas, pues suelen, coincidiendo con territorios donde el haya puede aparecer, pero tienen una expansión en los últimos años, en ambos casos, bastante importante, ¿no? Y ambos acevedas y tejedas están protegidas dentro de la directiva Hábitat, ¿no? En la Orla Cantábrica, tanto en Cantabria como en Asturias principalmente, pero bueno, podríamos generalizarlo también el País Vasco, hay también formaciones mediterráneas que hay que interpretar, ¿no? O sea, llegan encinares, como podéis ver, pues hasta la playa del Cantábrico, esto en concreto es la zona de Llanes, y en medio de esos encinares pues se pueden encontrar madroños, alardiennos, acebuches, incluso acebuches que forman rolares aislados de acebuches justo en
en los acantilados cercanos a la costa, y casi siempre acompañado por laureles y por un montón de lianas. Estas encinas, que tienen también una morfología un tanto peculiar, intermedia entre Quercus subespecie Iles, la encina típica de todo el Mediterráneo, y Quercus subespecie rotundifolia, lo que podríamos decir la encina mesetaria de la zona mediterránea de nuestro país. Parece que las encinas rotundifolia han logrado, quizá, Quercus subespecie Iles estaba desde muy antiguo presente y aguantó ahí los periodos glaciares por las proximidades de la costa, donde había menos condiciones de frío, y la encina de la meseta parece que logró atravesar por los desfiladeros probablemente en diversas ocasiones a lo largo del Cuaternario, ¿no? Por ejemplo, por el desfiladero de los Bellos, o por de Puerto Ventana, que está por la encina de Trubia o de Grado, esa zona, tal, ¿no? O sea, por distintas zonas, por la Ermida, sin duda, que también hay un montón de encinas, y además ahí se puede uno apreciar que las encinas de los desfiladeros son más parecidas a nuestra encina rotundifolia, más espinosas y tal, y que en cambio las de la costa tienen esas hojas lauroides que aparecen ahí a la derecha, ¿no? Que son típicas, no solo esas hojas, hay ejemplares para todos los gustos, ¿eh? O sea, porque la hibridación en los Quercus es un mecanismo evolutivo eficacísimo, y entonces es muy complicado. Lo que es curioso también es que en muchas zonas, por ejemplo en Cantabria, están mejor conservados los encinares que los robledales o que los bosques mixtos, que sería lo más característico del territorio. ¿Por qué? Pues porque los encinares están justo sobre lo que llaman, en Asturias le llaman los cuetos calcáreos, ¿no? O sea, que son acantilados calizos que no valen para hacer prados de sega, porque si quitan los encinas no sale prado, porque es pura roca. Entonces, se ve que es muy antiguo el bosque que se asentó ahí, que hay que pensar en un montón de años para que alcance esa densidad que tiene el encinar ahí, esa mezcla de especies, ¿no? Que hay 6 o 8 especies de arbustos y más de media docena de lianas, ¿no? Zarzaparrilla, madreselva, Clematis vitalva, bueno, un montón de especies. O sea pero es paradójico pensar que un bosque que representa una singularidad mediterránea asentada, que ha logrado encontrar un nicho en lo eurosiberiano, se mantiene mejor, se conserva mejor, porque no nos es útil a los humanos. En las montañas eurosiberianas seguimos teniendo unos bosques, como decía antes, que podríamos calificar de boreales, ¿no? O sea, sí, por ahí, bosques de tipo boreal. Que también hay una zona con bosques de tipo boreal, quizá el más impresionante pues sea el pino silvestre, con esa distribución que podéis ver ahí, pues, prácticamente toda Siberia, y representada en nuestro país por una de las localizaciones, o vamos, por la localización más meridional de Europa, que es en el Trebenque, ¿no? Ese puntito que hay ahí como a la zona de Sierra Nevada. La distribución en nuestro país del pino silvestre pues la tenéis aquí a la derecha. Es una especie forestalmente muy valiosa porque tiene muy buena madera. Bueno, ya sabéis, pues un poco el éxito de los pinares de Soria, por ejemplo, de esa zona, en la cual pues además son propiedad de los pueblos, y bueno, pues estos pinares llegan a zonas mediterráneas, ¿no? O sea que también es un pino típicamente eurosiberiano, pero que en las zonas mediterráneas, por ejemplo en la Sierra de Guadarrama, pues yo creo que es el principal valor del recién creado parque de la Sierra de Guadarrama, ¿no? Son bosques que vienen de los periodos glaciares, asentados ahí desde muy antiguo, y que alcanzan pues ahí pues unas tallas bastante, con una madera de elevada calidad, etc., ¿no?
La otra especie boreal típica es un pino de los Alpes, que pertenece al grupo del Pinus mugo, que es un pino rastrero en los Alpes, pero que en la península ibérica pues, se diferencia, y es lo que se conoce como Pinus uncinata, y que tiene, junto con el Pinus mugo, tiene esa piña que tiene las apófisis así revueltas, como si fueran uncinadas, por eso el nombre, ¿no? De ahí viene el nombre, y es una especie pues solo del piso subalpino o del piso oromediterráneo, ¿no? O sea, las zonas, digamos, más altas de los Pirineos. Y es una especie que a pesar de ser de montaña, no le gusta la nieve. Entonces, es una especie que tiene problemas para regenerarse y para persistir en las zonas donde se acumulan los ventisqueros. Eso, por ejemplo, pues se puede ver muy bien en esta foto. Están todos, pues como si dijéramos, haciendo equilibrios en las zonas más verticales y dejando las zonas en las que se acumulan. Esto es del Cas de Larra, en Navarra, pues se ve muy bien cómo están casi todos en las rocas, ¿no? O sea, en sitios peligrosos. Bueno, yo soy súper defensor del carácter autóctono de todos los pinos, prácticamente. Hombre, es verdad que hay sitios donde el hombre ha hecho, pero pocas veces ha hecho reintroducciones de pino en sitios en los que no hubiera nada. Por ejemplo, en Sierra de Espuña, que estaba absolutamente pelada y hay fotos y no había prácticamente nada. Pero en general, lo que hemos hecho ha sido manejar las masas que teníamos. Guadarrama, sin lugar a dudas. Y bueno, ahí, yo un poquito justo dirigí la tesis de Fátima Franco, que lo hizo en una turbera en Roscafría. Y entonces, pues, todo el periodo glacial está el pino silvestre ahí.